De todos los países que han surgido en el último siglo, el certificado de nacimiento de ningún país es más legítimo que el de Israel. Una de las razones es que muchos de los hombres que fundaron el país, Theodor Herzl, Ziv Jabotinsky, David Ben Gurion, Menachem Begin, Yitzhak Shamir, eran abogados o tenían formación jurídica. Estaban obsesionados con la legalidad. A diferencia de casi todos los demás países, los abogados, y no los generales, fueron los parteros del nacimiento de Israel, o para ser más exactos, de su renacimiento, ya que había existido como país independiente 2 veces antes en la historia. Paso a paso legal, Israel avanzó legalmente hacia su condición de nación. Desde la Declaración Balfour en el año 1917, al Acuerdo de San Remo en el año 1920, a la Resolución de la Sociedad de Naciones en el año 1922, a la Convención Angloamericana sobre Palestina en el año 1924, a la partición de tierras ordenada por las Naciones Unidas en el año 1947, en un Estado-nación para el pueblo judío y un Estado árabe, esto en 1948. Sin embargo, inmediatamente después de su establecimiento legal en el año de la 1948, como Estado-nación del pueblo judío, Israel fue atacado ilegalmente por todos los estados árabes circundantes, así como por elementos de la población árabe local. Al defender su derecho a existir durante esa guerra, Israel perdió el 1% de su población, incluidos muchos civiles y supervivientes del Holocausto. También perdió parte de las tierras que le habían sido asignadas por las Naciones Unidas. Capturó otras tierras de los agresores que originalmente habían sido asignadas al Estado árabe. El resultado final de esa guerra contra Israel fue una línea de armisticio que prevaleció hasta el año 1967, durante la Guerra de los 6 días, cuando Israel fue atacado de nuevo por Jordania, en una guerra que incluyó a los agresores Egipto y Siria. Entre los años 1948 y el año 1967, los terroristas árabes siguieron infiltrándose en las fronteras israelíes, hiriendo y matando a ciudadanos israelíes. Eso formaba parte de una política oficial de los gobiernos circundantes y de los líderes de los grupos palestinos locales. Todo ello suponía una violación evidente del derecho internacional. Tras el establecimiento de Israel, se produjo una transferencia de poblaciones. A varios cientos de miles de árabes que huyeron de Israel durante la Guerra de la Independencia no se les permitió regresar. Algunos habían optado por marcharse, asegurados por sus líderes árabes de que el incipiente país no duraría ni una semana. Otros fueron obligados a marcharse. En aquella época, aproximadamente el mismo número de judíos fueron obligados a abandonar los países árabes, otra violación del derecho internacional donde habían vivido durante miles de años. La diferencia fue que los países árabes mantuvieron a los árabes que abandonaron Israel en campos de refugiados, donde muchos de ellos siguen viviendo más de medio siglo después de abandonar Israel. E Israel, por otro lado, integró plenamente a todos los refugiados judíos de los países árabes en la sociedad israelí, donde muchos de sus descendientes ocupan ahora los puestos más altos de la vida israelí. El establecimiento de Israel como Estado-nación del pueblo judío por medios totalmente legales es bastante notable, por varias razones. En primer lugar, no hay país en el mundo que esté tan rodeado de enemigos hostiles como Israel. Ha sido así desde el año 1948. Sin embargo, Israel buscó el camino de la paz antes que el de la espada. Ha necesitado la espada para sobrevivir. Pero siempre ha preferido la paz, es decir, las negociaciones pacíficas. Su tratado de paz con Egipto en 1978, su abandono pacífico de Gaza en el año 2005 y sus numerosos intentos de alcanzar un acuerdo de paz con los palestinos son ejemplos de ello. Sin embargo, a pesar de sus orígenes totalmente lícitos, Israel es hoy el único país del mundo cuyos orígenes, y por tanto su propia legitimidad, han sido cuestionados por la Asamblea General de las Naciones Unidas, por numerosas naciones miembros y por muchas organizaciones que reivindican el manto de los derechos humanos y el Estado de Derecho. Irónicamente, los ataques actuales contra la legitimidad de Israel han adoptado la forma del lawfare, el uso del derecho internacional como arma. Cualquier tribunal justo que juzgara a Israel según las normas universales rechazaría de plano tales ataques. Pero por desgracia, los tribunales internacionales, al igual que la propia ONU, han sido abarrotados por quienes se oponen enconadamente al Estado-nación del pueblo judío. Por ejemplo, la mal llamada Corte Internacional de Justicia se niega a reconocer que Israel, un país que sufre ataques terroristas y amenazas de ataques terroristas de forma regular, tenga necesidades especiales de seguridad. Como he demostrado, este fenómeno, que cuestiona el derecho mismo de Israel a existir como Estado-nación del pueblo judío, no puede explicarse con argumentos jurídicos ni con ninguna otra base racional. Entonces, ¿cómo puede explicarse este ataque mundial contra Israel? De una sola manera, es puro fanatismo. Y hay una palabra para este fanatismo: antisemitismo. Si usted tiene una mejor explicación de por qué el único país del mundo al que se le niega el derecho a existir es también el único país que es la nación-estado del pueblo judío, le pregunto, ¿cuál es?
Soy Alan Dershowitz, profesor de Derecho en la Universidad de Harvard para la Universidad Prager.